lo siguiente, interpretación extensiva. Aquí viene, miren, partimos de este principio. ¿Qué quiere decir? La interpretación extensiva es el mecanismo o el método de dar el mayor alcance posible a las palabras, con el fin de poder abarcar y proteger la mayor cantidad posible de derechos de las personas. Por ejemplo, si viajamos al derecho civil, si hablamos de matrimonio, yo recuerdo, ¿verdad? Allá en el artículo 78 del decreto ley 106, Código Civil, indica, el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de procrear, defender y auxiliarse entre sí. Por ahí están. Pero si esa es una interpretación, si lo vemos así, ordinaria, ¿sí? En sentido gramatical, tal y como estaba, es una institución social, punto. Ahora, si lo interpretamos de una forma extensiva, más o menos vamos a ver lo siguiente. El matrimonio. Bueno, si hay matrimonio, existe un divorcio. Si hay matrimonio, que dice el fin primordial es la procreación, existen los hijos, la filiación, la figura de la filiación y la paternidad. Si hay filiación y paternidad, hay obligación de prestar alimentos. Y la Constitución regula por deuda no hay prisión, excepto la negativa a prestar alimentos. Miren, ya se va extendiendo. Si hay matrimonio, ¿sí? Hay herencia. Si hay herencia, hay conflicto, ¿no? Puede ser. Si hay matrimonio, puede haber adopción. Esa es otra figura. Y así nos vamos, ¿verdad? En una interpretación extensiva. Si bajamos al derecho penal, por ejemplo, mi derecho de defensa. Ese es un principio constitucional. Todas las personas tienen o tenemos derecho a ser defendidos, a ser oídos y escuchados ante un tribunal competente y preestablecido. Pero si lo interpretamos de forma extensiva, voy a que yo tengo derecho a defenderme, pero si no tengo, por ejemplo, el recurso económico necesario para poder pagar un abogado, ojo, el Estado tiene la obligación de proporcionarme o de guardar siempre mi derecho de defensa, porque hay un instituto que se llama Instituto de la Defensa Pública Penal, me deben de dar un abogado, ¿verdad? Ese es uno, tengo que estar defendido. Bueno, pero si yo tengo derecho de defensa, también tengo derecho a que todos los pasos o etapas de mi proceso se lleven a cabo en el debido proceso. Ese es otro principio constitucional que deriva del derecho de defensa. Bueno. Y si en ese derecho de defensa que yo estoy argumentando o estoy invocando, por ejemplo, mi pariente o yo no puedo declarar contra mi pariente o él contra mí. No me pueden obligar. Declaración contra parientes. Y así nos extendemos, ¿verdad? En derecho penal, por ejemplo. Esa es la interpretación extensiva. Darle el mayor alcance a cada una de las palabras con el fin de proteger la mayor cantidad posible de derechos de las personas.
Ahí partimos. Y ahí es donde los doctrinarios han venido a estudiar y han creado algunos principios, ¿verdad? O sistemas de interpretación. Y eso es en lo que nos habíamos quedado, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver los principios o métodos constitucionales, ¿verdad? Para estudiar en este caso el bloque de constitucionalidad. Y el doctor Juan Francisco Flores Juárez eh, en su libro, ¿verdad? En su compendio Constitución y Justicia Constitucional, él menciona los siguientes, que era lo que nos habíamos quedado, ¿verdad? Él menciona los siguientes, por ejemplo, principio de unidad de la Constitución, principio de armonización de las normas constitucionales en tensión, principio de conformidad funcional, de la conformidad funcional, el principio de interpretación conforme a la Constitución. También el autor del libro, ¿verdad? El texto guía que nosotros utilizamos, doctor Alberto Pereira Orozco, menciona, ¿verdad? Ahí en su, en su obra, ¿sí? Los mismos, solo que él ya indica, ¿verdad? Que ha sido el jurista alemán Hesse, ¿sí? Konrad Hesse se llama, el que realmente creó estos principios. Quiere decir que el doctor Juan Francisco Flores los menciona en su apuntamiento y él también habla del doctor Konrad Hesse y, y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ellos son los que lo mencionan en Guatemala y también el doctor Alberto Pereira indica lo siguiente: el principio de unidad de la Constitución, el principio de concordancia práctica, el principio de corrección funcional, el principio de fuerza normativa de la Constitución. Eso lo estoy viendo en el texto, en la página 179. Página 179. También menciona el principio de presunción de constitucionalidad de los actos normativos y el principio de argumentación. Ahí vamos. Vamos uno por uno, como los menciona el doctor Juan Francisco Flores. Él menciona el primero, ¿verdad? Principio de unidad de la Constitución. Este es muy importante, porque el principio indica que la Constitución debe interpretarse como una unidad, ¿sí? Como una unidad. La Constitución no puede contradecirse a sí misma. Veamos lo que dice el doctor Juan Francisco Flores Juárez. Ya él menciona jurisprudencias acerca de este tema, ¿verdad? Les voy a dictar una sentencia de la CC. El principio de unidad de la Constitución, y esto sí debemos de ponerle mucha atención porque ese es realmente nuestro pan, ¿verdad? De cada día, nuestro machete. Tenemos que ponerle atención. Él indica, el mismo alude a que una norma constitucional no puede ser interpretada exclusivamente a partir de sí misma. O sea, quiere decir que se debe interpretar más allá, ¿verdad? O sea, en base a otras normas, en base a más principios, en base a todo, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Necesariamente debe entenderse en conexión con los restantes preceptos constitucionales. ¿Sí? O sea, por ejemplo, el artículo 1 debe tener relación, no se puede contradecir con el artículo, por ejemplo, 265. El artículo 2 no se puede contradecir con el artículo 20. No, al contrario, se debe soslayar, se debe abarcar la mayor cantidad posible de derechos para tener mejores resultados, ¿verdad? Esa es la interpretación según este principio. En sentencia del 19 de octubre de 1990,
en el expediente 280-90, Gaceta número 18, en sentencia del 19 de octubre de 1990, expediente 280-90, Gaceta número 18, página número 99, la Corte de Constitucionalidad declaró lo siguiente. La Corte de Constitucionalidad es el órgano máximo, el órgano rector. Es más, es el único órgano que puede interpretar de forma legal la Constitución. Miren esto que les digo, pues. La Corte es de Constitucional, es la única que puede interpretar de forma legal y en definitiva la Constitución. Nosotros los abogados la interpretamos de una forma, los jueces de otra forma, los fiscales de otra forma, los defensores públicos de otra forma. Al final, quien interpreta la Constitución es la Corte de Constitucionalidad, obviamente los magistrados, ¿verdad? Eso así es. Entonces, nosotros por demás que digamos sí, no, allá, ¿por qué? Los que interpretan al final son ellos. ¿Está? Entonces, ellos han indicado lo siguiente. Miren. Bueno, ellos han interpretado lo siguiente. Esta Corte estima conveniente definir su posición al respecto. Para ello, parte del principio hermenéutico de que la Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, quiere decir, debe haber armonía, debe haber compañerismo, unidad, solidaridad, debe haber conjunción, ¿verdad? Debe interpretarse como un conjunto armónico, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma acorde con las restantes, que ninguna disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión que armonice y no la que coloque en ponga las distintas cláusulas del texto. Quiere decir que la Constitución se debe interpretar en sentido armónico, ¿verdad? Que haya paz, tranquilidad, bienestar. Y si hubieren dos o tres conclusiones, se debe interpretar conforme la que mejor armonice. Así lo establece la Corte de Constitucionalidad. Miren, no avanzamos mucho, pero si ustedes logran captar este principio, los principios, ¿verdad? Si ustedes logran entender, lo repasan y logran entrar en el mundo del derecho constitucional, ustedes van a ver qué bonito es. Porque para eso hay estudios, ¿verdad? Previamente hechos. Bueno, ese es el primero. Luego viajamos al principio de armonización de las normas constitucionales en tensión. Tensión quiere decir muchas veces en conflicto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso. Bueno, ¿qué indica este principio? Se llama principio de armonización de las normas constitucionales en tensión. Este principio se refiere a que las normas entre las cuales exista una aparente discrepancia han de ser armonizadas. Haciendo concordar sus contenidos. Ningún bien jurídico que configure un contenido constitucional ha de ser entendido de rango superior en relación a otros contenidos en el magno texto. Toma.
a menos que el mismo determine esa diferencia. Adviértase la aplicación de este principio en la sentencia del 27 de enero de 1988. Expediente 247, perdón, 249-87, Gaceta número 7, página 48. ¿Por qué es una jurisprudencia de hace años? Porque fueron, digamos, las primeras sentencias que utilizaron estos principios que aún hasta nuestro tiempo existen. Ahora hay jurisprudencia también de esos principios más nueva, ¿verdad? Pero estamos viendo la primera, ¿verdad? Que se utilizó en estos principios. ¿Está? Bueno, ¿qué decía esta jurisprudencia? De la Corte de Constitucionalidad, es el ente rector en la hermenéutica de las leyes constitucionales, o al final al final los que interpretan o los que deciden, ¿verdad? Cómo se interpreta la Constitución son ellos. Veamos qué dicen, qué interpretan. En efecto, es cierto que el artículo 108 de la Constitución establece que las relaciones de las entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la ley del servicio civil, pero este artículo no puede aplicarse en forma aislada, sino en conjunto con otras disposiciones de la propia Constitución, y entre ellas el artículo 111, que se refiere a que las entidades descentralizadas del Estado que realicen funciones económicas similares a las empresas de carácter privado se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos. Al confrontar estas dos disposiciones se encuentra que la segunda es especial respecto de la primera, porque el artículo 108 se refiere a todas las entidades descentralizadas o autónomas del Estado y el 111 solamente aquellas que realicen funciones económicas similares a las empresas de carácter privado. Se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos, por lo que este último prevalece sobre el otro. ¿Estamos? Dice, de último, ¿verdad? Establece, se regirán en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos, por lo que este último prevalece sobre el otro. O sea, no solo por la ley del servicio civil, sino también por las leyes laborales comunes, ¿verdad? Se necesita esa interpretación, por eso se llama armonización de normas constitucionales en tensión. Ahí, este es el principio que ustedes van a escuchar, no solo en mí, sino que en varios abogados o en la mayoría de abogados. La Constitución no se puede contradecir a sí misma. Si hay dos artículos, ¿verdad? O dos leyes constitucionales, se debe de armonizar. ¿Sí? Este es el fundamento. ¿Y cuál es la sentencia, verdad? Ya la vimos. Es la número, el expediente 249-87. La Constitución no se puede contradecir a sí misma. Se debe armonizar y sobre lo que se armonice, la resolución que más favorezca esa armonía, esa es la que va a prevalecer sobre cualquier otra resolución. Ah, bueno, de ahí vemos el principio de la conformidad funcional. Tercer principio, ahora llevamos 3. Principio de la conformidad funcional. Este principio, ¿sí? Propende, dice aquí, pero es así, tipo propone, ¿verdad? Propende a la armonización entre los conflictos que existen entre normas constitucionales orgánicas. A fin de superarlas, pues la Constitución debe asegurar la capacidad funcional del Estado.
Véase sobre el particular lo dispuesto por esta Corte en sentencia del 20 de mayo de 1998, dentro del expediente 183-97, Gaceta 48, página 25. Repito, ¿sí? La armonización entre los conflictos que existen entre normas constitucionales orgánicas a fin de superarlas, pues la Constitución debe asegurar la capacidad funcional del Estado. Entendamos que son leyes funcionales orgánicas. Por ejemplo, la ley, la misma Constitución, ¿verdad? Tiene la parte administrativa del Estado, la parte de organización del Estado, ¿verdad? La ley orgánica del organismo ejecutivo, esa es otra ley orgánica. Por ejemplo, la ley orgánica del organismo legislativo, esa es otra ley orgánica. La ley del organismo judicial es otra ley orgánica. Y no es muy lejos, la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y sus estatutos y reglamentos. Y así les podría mencionar, ¿verdad? Son leyes que hacen funcionar el Estado. Por eso indica ahí, ¿verdad? Principio de conformidad funcional. ¿Qué indicó esta sentencia? La sentencia del 20 de mayo de 1998, dentro del expediente 183-97, la Gaceta 48, página 25. ¿Qué indicó? Es cierto que la Constitución, artículo 253, concede autonomía a los municipios de la República, es decir, que les reconoce capacidad para elegir a sus autoridades y de ordenar atendiendo el principio de descentralización que recoge en su artículo 224. Parte importante de lo que son asuntos públicos, pero eso en manera alguna significa que tengan carácter de entes independientes al margen de la organización y control estatal. Por consiguiente, las municipalidades no están excluidas del acatamiento y cumplimiento de las leyes generales, como lo expresa el artículo 154 constitucional. ¿Está? Quiere decir que aunque una institución goce de autonomía, siempre tiene que acatar la organización funcional, ¿sí? La conformidad funcional. O sea, tiene que ir acorde prácticamente a lo que establece el artículo 1 de la Constitución, que regula el bien común. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. ¿Está? Y ahí vamos. Bueno, luego venimos con el último principio que menciona el doctor Juan Francisco Flores Juárez, pero él, ¿verdad? Él, aparte de los que menciona el doctor Alberto Pereira Orozco con Marcelo Pablo Richter, ¿verdad? Que los vamos a ver a continuación. Por último, el doctor Juan Francisco Flores Juárez menciona el principio de interpretación conforme a la Constitución. Este menciona lo siguiente. El principio de interpretación conforme a la Constitución. Este principio surge del carácter normativo del magno texto y de la superlegalidad que se le atribuye. Esto es su rango superior sobre todas las otras normas. ¿Cómo? Siguiendo el criterio que el CENIAN es como, ¿verdad? Este principio deriva
del carácter fundamental que la Constitución ostenta en la construcción y validez del ordenamiento jurídico. Un ejemplo es el artículo 175 constitucional, en su parte conducente, regula lo siguiente: ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales serán nulas ipso iure. Repito, este principio se denomina el principio de interpretación conforme a la Constitución, también denominado norma normandum. Norma normandum. ¿Sí? Quiere decir que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. Ese es el principio. No sé si hasta donde vamos hay alguna duda, joven. Les voy a pedir de favor que conecten su cámara 10 segundos. Ahí está conectado, entonces no sé si... Buenas tardes, Liz. Buenas tardes. Tardes, Liz. Hay alguien que conectó su cámara, pero McDonald's se mira atrás. Hay otro que no ve su cámara y una hamaca se mira ahí, ¿no? Otro que va jugando en el carro. Lick, disculpe, ¿cómo se llama el autor de esos principios? Miren, quien los menciona es el doctor Juan Francisco Flores Juárez. Juan Francisco Flores Juárez. Se ríe Alejandra, ¿verdad? Porque ni atención estaba poniendo. A ver, Kevin, levantaste la mano. Buenas noches. A ver. Bueno, solo como 8 están poniendo atención, ¿verdad? Pero ahí sí que cada quien, ustedes, el que quiera aprender, que se autodiscipline, porque presente y se... Bueno, sigamos pues. Ahora vamos a ver los principios, ¿sí?, que indica, voy manejando, ponele, pero a esta hora tendría que estar en clases, ¿verdad? Pero qué bueno que va escuchando mi linda voz. Los principios que menciona el doctor Alberto Pereira Orozco, que son los mismos, ¿verdad? Prácticamente son los mismos, solo que él sí da el autor que los creó, ¿verdad? En cambio, el doctor Juan Francisco Flores Juárez, ellos los aplicaron en sentencias, en jurisprudencia, pero al final son los mismos, ¿verdad? Bueno, él menciona el principio de unidad de la Constitución. Ya dice, ya indica él, ¿verdad? Según Hesse, o sea, Conrad Hesse, la relación e interdependencia existente entre los diversos elementos de la Constitución obligan a no contemplar una norma aisladamente, sino siempre en el conjunto en el que debe ser situada, evitando justamente la contradicción con otras normas constitucionales. La interpretación de un precepto ha de ser coherente con las decisiones básicas de la Constitución. De ahí que en el ámbito de la interpretación constitucional fue un papel muy relevante el método sistemático. ¿Tan? Bueno. Luego menciona el segundo, el principio de concordancia práctica. Según los bienes constitucionalmente protegidos han de ser coordinados de tal modo que la solución interpretativa al caso concreto haga que todos ellos conserven su entidad. Luego también menciona el de corrección funcional. Estos son prácticamente los mismos, ¿verdad? Pero hay otros que no, ahí vamos a llegar ahorita. En virtud de este principio, el órgano que interpreta ha de mantenerse en el ejercicio de su tarea dentro del marco de las funciones a él encomendadas por la Constitución. Y por lo tanto, está vedado la alteración de tales funciones a través del modo y el resultado de dicha interpretación.
Bueno, vamos al principio de fuerza normativa de la Constitución o norma normando. Hasta ahí llegó el doctor Juan Francisco Flores Juárez. Aquí se indica que este principio de fuerza normativa de la Constitución, ¿sí?, parte de la afirmación de que la Constitución tiene vocación de ser constantemente actualizada, dado que las posibilidades y condicionamientos jurídicos de dicha actualización son cambiantes, lo que les decía, ahora son el derecho cambiante. Es preciso dar preferencia a aquellos puntos de vista que ayuden a las normas de la Constitución a obtener la máxima eficacia a tenor de las circunstancias de cada caso. Ahí está. Aquí sí vienen dos principios que no hacía mención el doctor Juan Francisco Flores Juárez, pero sí el doctor Alberto Pereira Orozco. Son los siguientes. Principio de presunción de constitucionalidad de los actos normativos. Están en el libro, ¿verdad? Solo se ubican en la página 180. Ahí están. Principio de presunción de constitucionalidad de los actos normativos. Se trata, como ya hemos indicado, de una regla interpretativa vinculada al principio democrático. En virtud de ella, las leyes y en general las normas que emanan de los órganos constitucionalmente establecidos disfrutan de la presunción de constitucionalidad. En consecuencia, el intérprete ha de buscar en primer lugar la interpretación constitucionalmente adecuada de la norma. Quiere decir que todas las normas traen aparejada esa característica de constitucionalidad. Quiere decir que todas las normas son legales porque están en concordancia con la Constitución. De lo contrario, no hubieran nacido a la vida jurídica. Vamos bien. Y por último, él menciona el principio de argumentación. El principio de argumentación. ¿Qué indica este principio? Él dice lo siguiente: hoy se admite pacíficamente que no existe ni puede existir una única y excluyente interpretación de la norma, sino que la norma presenta siempre un marco abierto a varias posibilidades, como decía Kelsen. Pero lo que verdaderamente importa es que la consecuencia del proceso interpretativo sea el resultado de una argumentación jurídica que pueda calificarse por sí misma. Esto es, que no sea arbitraria. El proceso interpretativo, por las razones que ya expusimos, no puede ser caótico y no racional. Y en su medida, para facilitar su control público y la posibilidad de crítica. A demostrarse explícitamente los pasos que han guiado el proceso interpretativo, merced al cual se puede alcanzar una conclusión. Quiere decir que este principio se debe mostrar que cada paso o etapa para poder interpretar debe ser bien fundamentado, que fije una postura de forma real, de forma legal, y que pueda ser de fácil acceso a la información, de fácil acceso al público. Ese es el principio de argumentación. Hasta ahí llegamos con estos principios. Luego, ustedes podrán observar que en el texto hay mucho tipo de interpretación, mucho técnica, sistema de interpretación, pero los más principales de interpretación constitucional son estos. ¿Están? Estos son los que a nosotros nos interesan. Los demás, obviamente, ¿verdad? Tenemos que
estudiarlos, pero eso no lo vamos a ver así a fondo, ¿verdad? Tenemos que ver otras cuestiones. No sé si tienen alguna pregunta, compañero. Si hay alguna duda. Bueno, el examen, ¿verdad? Porque ahí sí que es lo que nos interesa, ¿verdad? O lo que los interesa a algunos, ¿verdad? Güey? El examen. ¿Cómo viene? Dicen uno. Bueno, vamos a hacer 5 preguntas. No, son 35 puntos. Bien, 5 preguntas a 7 puntos. En el examen anterior les tengo la noticia, o sea, una buena noticia, ¿verdad? La mayoría sacó 35, ¿verdad? Excepto 2, 3 personas que sacaron 30 puntos, pero ahí sí que ya no podía hacer mayor cosa, ¿verdad? 3 personas, para ser más exacto. Ahí la mayoría sacó 35 o 34, ¿verdad? Por ahí, porque a veces no ponen su nombre, o no sé si solo ponen un nombre, un apellido, pero yo sé que tienen ahí, que tienen otro nombre, otro apellido, le bajé un punto. No ponen carnet, ya tienen carnet. No ponen así cuestiones bien elementales, ¿verdad? O ponen, digamos, haya sido con Seba o algo así, es falta de ortografía, sí no se perdona, entonces les bajé un punto. No se vayan a sentir mal, pero fueron pocos también, ¿verdad? La mayoría están bien, exacto. Ahorita no me pueden empezar a decir hasta mañana, ya se las voy a dictar, les di en un audio ahí ustedes, y empiezan que porque tienen 34 quieren saber en qué fallé, ya les dije, va, no puedo con todo, ¿verdad? Más o menos les digo en qué fallaron. Apellidos, carnet, unas grandes faltas de ortografía, ¿verdad? Ahí sí que no, sí. Entonces ahí sí no se puede perdonar. No sé si tienen otra pregunta. Bueno, vamos a ver qué quiere decir el bloque de constitucionalidad. Escriban ahí, copien o graben, ¿verdad? Ustedes graban la casa de la ventaja. Bloque de constitucionalidad. Bloque de constitucionalidad. Indica el doctor Alberto Pereira Orozco lo siguiente. En su libro guía de texto, ¿verdad? Allá en la página 205 de la versión que yo estoy utilizando, que es la 12ª edición, creo, como me parece que es la última edición. Voy a revisar. Edición marzo del 2019. Me imagino que sí. Es la última edición. La del año pasado no sé si saldría, pero es una de las ediciones más actualizadas, ¿verdad? Él indica o establece o menciona, describe en su texto. Mediante una serie de decisiones emitidas a partir de 1971, el Consejo Constitucional francés estableció que el control de constitucionalidad normativa debía efectuarse, no solo a la luz de la Constitución vigente de 1958, sino del preámbulo de la anterior 1946, de los principios fundamentales reconocidos en la ley de la República y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de allá de 1789, cuando fue la Revolución Francesa, ¿verdad? Por remisión del preámbulo de la primera de las mencionadas. Esto quiere decir, miren, pues, para no complicarnos, ¿verdad? ¿Sí? Dice, eh, debía no solo a la luz de la, o sea, menciona la última, ¿verdad? Sino del preámbulo del anterior. O sea, en el preámbulo de la Constitución de 1940 ya mencionaba el bloque de constitucionalidad.
¿Está? De los principios fundamentales reconocidos de las leyes de la República y de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. ¿Sí? Por remisión del preámbulo de la primera de las mencionadas, o sea, de la de 1958, menciona a la anterior de 1946. ¿Sí? O sea, que se deben de utilizar las dos constituciones, la cuarta y quinta constitución francesa. La doctrina denominaría a esa suma de elementos normativos como bloque de constitucionalidad, quedando asentada así la connotación primigenia de esa expresión, para designar al conjunto de normas y principios superiores con los que deben cotejarse las disposiciones que se sometan al control de constitucionalidad. Es decir, el bloque de constitucionalidad está compuesto por aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional. Esto es, son normas situadas en el nivel constitucional. A pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las normas del articulado constitucional, stricto sensu. Esta así como lo oyen, es una sentencia, ¿sí?, de la Corte Constitucional de Colombia. Sentencia número C-225-95. Oigan, pues, desde el año 95 del siglo pasado a 1995 se utiliza el bloque constitucional en Colombia. Nosotros venimos a utilizar el bloque constitucional hasta en el año 2011, a través de la sentencia 1822-2011, de fecha de sentencia de 7 de julio del año 2012. Imagínense, hasta el año 2012 prácticamente. Ellos la utilizaron en el 95. ¿Sí? 17 años después la venimos a utilizar nosotros. Cuando en Francia la utilizaron desde el año, ¿qué? Desde el año 70, por así decirlo. Nosotros la venimos a utilizar 45 años después. O sea, nos llevan años luz, ¿verdad? En teorías corrientes del derecho. Pero bueno. En Guatemala, después de haber sostenido durante toda su historia jurisprudencial la tesis de que la constitución política constituía el único parámetro para lograr la constitución de las disposiciones normativas, ahí está, miren. En 2012, la Corte Constitucional decidió acoger expresamente la idea del bloque de constitucionalidad, reconociendo los instrumentos internacionales sobre derechos humanos como parte integrante de aquel parámetro, a través de el expediente de la Corte de Constitucionalidad, lo que les decía, sobre una inconstitucionalidad general, 1822-2011, ¿sí?, con fecha de sentencia de 7 de julio del año 2012. Ahí estamos, ¿verdad?, con el bloque de constitucionalidad. Como les dije, el bloque de constitucionalidad, y ahí ya lo leyeron, ¿verdad?, ya lo vimos, está compuesto por principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes. O sea, sí dice el licenciado Jesús que la compañera Semni, perdón, voy a leer un mensaje que me enviaron. Ok. No te da pena, dígale que está. Pues sí. Bueno, el bloque de constitucionalidad vino, algunos no lo llaman así, pero yo sí lo veo así. No es que haya destruido esa
esa pirámide del Kelsen. Pero ahora, si leemos el bloque de constitucionalidad adoptado allá en el año 2011, entendemos que dice lo siguiente: está compuesto por normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control constitucional de todas las leyes. Quiere decir que entiéndase que hay un bloque constitucional que protege y fiscaliza todas las leyes, ¿verdad? No es que destruya aquella pirámide, pero sí viene a modificar. Ahora tenemos ya avanzado estudio sobre este tema, ¿verdad? Ya no solo es leyes constitucionales, ordinarias, reglamentarias, no. Ahora ya hay principios, ya no hay solo leyes, ¿sí? Ahora ya hay incluso sentencias que, si van más allá, están más avanzadas en relación a los derechos humanos, son esos los que se van a aplicar. El mismo bloque de constitucionalidad, la misma Corte Constitucional aceptó la utilización del bloque de constitucionalidad ya en el año 2011 y 2012. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde vamos? Bueno, háganme el favor de encender sus cámaras. Bueno, pregunto a la general, y como ahí es en beneficio o no del estudiantado, a ustedes, si en este momento les preguntara, ¿ustedes quieren examen o quieren un trabajo? ¿Qué me respondrían? Un trabajo, No es que sea trabajo, no es que sea un trabajo, ¿verdad? Pero por situaciones que no vale la pena recordar, o si alguno... ¿Sí? Va, entonces hagamos lo siguiente. Les voy a dar su regalo de Navidad de forma anticipada, ¿verdad? Lo siguiente, ¿sí? Pero quisiera que todos estuvieran de acuerdo, ¿verdad? Ahí está mi amigo Chino. Miren, pues, yo quiero lo siguiente. Si ustedes están de acuerdo, ¿verdad? Va, un resumen de todos los principios y sistemas de interpretación constitucional. Disculpe, cortado. Un resumen de los principios de interpretación constitucional. ¿Será muy difícil? No, no, porque hoy los vimos, ¿verdad? Prácticamente es que ustedes los repasen en su casa y los copien. ¿Para cuándo? Para el lunes, a más tardar a las 7 de la noche me lo envían. Es prácticamente un examen, solo que lo van a hacer en su casa, va, con más tiempo. Yo miro que hay algunos compañeros que no están muy... Alejandra, no la miro. Alejandra Paz, muy conforme, ¿va? Con este otro compañero, ¿cómo se llama? Kevin, ¿cómo es? ¿Está ahí con usted, Alejandra? Ahí está que no los miro muy conformes, pero como ahí sí que la mayoría... Jóvenes, Brian es... Pero ya, por eso les pregunté, ¿va? Pero como la mayoría ganó, es trabajo, ¿va? Que prácticamente va a ser lo mismo, solo que les voy a ayudar, o sea, en el sentido que van a tener una semana, ¿va? No sé si me explico, no 1 hora o media hora como lo hemos hecho. Les digo esto porque después se molestan que yo les deje 40 minutos, que den más, y al final me lo terminan enviando hasta el otro día, lo mismo.
y los tengo que calificar, ¿sí? Yo sé que no todos, pues, pero la mayoría sí. Bueno, según Amari Agustina Scholl, es trabajo. Ella ya decidió, ahorita decidió por todos. Entonces, eso sí, con una carátula a ustedes donde esté su nombre y su carnet. Lo que sí, buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Vicente. Lo que sí, yo tengo más o menos quizás experimentado de esta alternativa que está dando, de que sí o sí uno a veces termina aprendiendo más en ese repaso que uno cuando está haciendo la tarea. Pero hay muchos que también se esfuerzan estudiando, y por eso me imagino que ellos pues quisieran probar el nivel de su aprendizaje. Pero yo creo que sale igual, compañeros. Ahí sí que muchos nos beneficia hacer un trabajo porque lo hacemos en el horario más adecuado, ¿verdad? Por el trabajo, es que a a veces, eso, el trabajo que eso me refiero, uno miren. a veces tiene, ¿verdad? Pero sí, ojalá no se sientan incómodos los que sí quisieran examen, ¿verdad? Yo lo digo así porque de repente uno, por esforzarse tanto en estudiar, y le cambian el método de la evaluación, entonces tal vez se ofenden, pero pienso yo que tal vez sale igual, ¿verdad? Porque uno a la larga siempre va a estar ahí repasando y leyendo. Es como que estuviera estudiando para el examen. Así es, así es. Ahora bien, si definitivamente no están de acuerdo, me lo dicen, ¿verdad? Pero aquí la mayoría decidió trabajo. Miren, para mí, quieren poner a prueba. No. Ahí está bien. Eso sí, necesito un buen trabajo. Dicen a mano o en computadora. Ahí está el detalle. Yo creo que para que repasen de una mejor forma, a mano, ¿verdad? A mano. Y le vamos a poner, no, a mano. Una página por principio, por lo menos. Una página, o sea que por lo menos deben haber 7 páginas, ¿verdad? De lo que vimos. Lick, una pregunta. Adelante, Vicente. Por ejemplo, puede uno enriquecer más ese Es que de conocimiento eso que se usted trata. nos De eso se dio hoy, trata. por ejemplo? De Porque eso de se repente trata. no, Ali, por eso pregunto, porque hay veces de que el contenido que usted da, de repente es muy diferente a otro que uno pueda No, ahora les estoy recolectar dando dentro de... libertad de trabajo. Por eso le vamos a llamar trabajo, ¿verdad? Perfecto, Ali. No de investigación, va usted, porque esto ya está investigado. Ya está todo investigado. De recopilación de información. Ojalá y lo estudien, ¿va? Ese es el objetivo, ¿va? Que lo hagan a mano. ¿Estamos? Excelente, Ali. Entonces, para mañana yo les voy a enviar sus notas, ¿sí? Y ya el lunes me entregan el trabajo. Y de ahí para eso nos faltaría un mes ustedes. Y creo que, sí, como un mes. Porque de ahí viene la elección de director. Y esa semana me imagino que no vamos a tener clases porque siempre se dan algunas actividades, ¿verdad? Entonces, Día de estamos la en tiempo. madre también. Bueno, entonces estamos así, ¿verdad? Cualquier duda me escriben por el grupo. Les deseo feliz tarde. Nos vemos el lunes. Yo me voy a conectar el lunes, ¿verdad? Gente para director, pero Vicente de Fernández. Bueno, nos vemos el lunes. Gracias. Gracias, Liz. Feliz. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, gente. Boneri, ahí nos financias la campaña con el dinero de Bantrao, pues.